Se han filmado películas, se han escrito millones y millones de ejemplares con este tema, ya que es interesantísimo y muy controversial para algunos, pero para muchos es un tema del cual tenemos que estar nutridos. Para otro es solo fantasía. Hoy hablaremos del arrebatamiento de la iglesia, historia, propagación, fiestas judías, autores que mantuvieron esta doctrina viva y mucho más. Te invito a que te quedes a ver este buen video de hoy. Amigos y hermanos que miran mis videos y aún no están suscritos al canal o no han activado la campana de notificaciones correctamente, y esto puede provocar que ustedes se pierdan los videos que subo semanalmente. Tocamos temas interesantes, por lo tanto les quiero animar a que se suscriban a mi canal si no lo han hecho y que se aseguren de tener la campana de notificaciones activada con la opción que dice recibir todas las notificaciones, para poder así estar al tanto de todo el material que subo en este canal llamado Hacer Palabras y Hechos. Y por último, te voy a pedir que me dejes un fuerte like a este video para así mostrarme tu apoyo. El dispensacionalismo es un sistema teológico cristiano evangélico que afirma que Dios ha empleado diferentes medios de administración de sus planes en diferentes periodos de la historia humana, donde se ha demostrado su gracia. Se reconoce como el fundador, o al menos el más exitoso impulsor del sistema, al inglés John Nelson Darby, seguido por los norteamericanos Scofield, autor de la Biblia de referencia, Scofield, y Lewis Sperry Chafer, autor de una teología sistemática basada en el dispensacionalismo. Ambos libros se transformaron rápidamente en referencia para el sector evangélico que se adhería a este sistema de interpretación, y expandieron su influencia en los Estados Unidos y el resto del mundo. Y esta idea se divide de la siguiente manera. Tenemos la dispensación de la inocencia. Esta empieza con la creación de Adán. Dios lo creó con un estado de inocencia en Génesis capítulo 2 versículo 7, y termina con la expulsión del mismo del huerto del Edén. Después, automáticamente entra la conciencia, que comienza con la expulsión del hombre, pero son conscientes de lo bueno y lo malo, y termina con el diluvio. Seguido tenemos la dispensación del gobierno humano. Noé sale del arca, y acá es donde Dios puso en manos del hombre el gobernarse, y termina con la confusión de lenguas en la torre de Babel. También tenemos la dispensación de la promesa. Dios hace a un costado al mundo, toma a Abraham y comienza a caminar sostenido por una promesa, y termina con la esclavitud del pueblo de Dios en Egipto. Después también tenemos la dispensación de la ley, donde son liberados. Dios se encuentra con ellos en el monte Sinaí y les entrega los 10 mandamientos, y termina en el tiempo del Calvario, cuando Cristo dijo, consumado es. También tenemos la dispensación de la gracia. Es una transición del consumado es hasta el Pentecostés. Con el nacimiento de la iglesia comienza la dispensación de la gracia, y este tiempo termina con el rapto de la iglesia, que es donde se cumple la palabra escrita en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 7. Ahora, los precursores de esta doctrina se vuelven importantes, y ya te explico por qué. Son los mismos que dieron a conocer la doctrina del rapto y la propagaron. Scofield, específicamente en la Biblia de estudio que lleva su nombre. Cabe mencionar que fue una de las primeras Biblias de estudio con comentarios y textos explicados a detalle de una manera sistemática, y que sirvió de referencia para que otras del mismo calibre se dieran a conocer. Esto pasó alrededor del año 1909, y la fecha es importante ya que en 1914 se da la Primera Guerra Mundial, seguida de una devastación económica, y en 1939 la Segunda Guerra Mundial, lo que nos hace pensar que en un periodo de 40 años mundialmente los cristianos se vieron más sensibles para aferrarse a la palabra de Dios y sus doctrinas. Y ya que estas ideas de Scofield
Wesley y Darby estaban frescas, el mundo cristiano las adoptó como una forma de estar atentos a la venida de Cristo, pero en el arrebatamiento. Todos estos acontecimientos convirtieron el corazón de los creyentes en un campo fértil para que la palabra de Dios diera mucho fruto. Después de todo esto, en el año 1948, Israel declara su independencia estableciéndose como nación. Esto causó más firmeza en los creyentes, ya que ese acontecimiento tiene mucha importancia en la escatología bíblica. Todo esto sirvió para que la doctrina del arrebatamiento cobrara popularidad primeramente en los Estados Unidos y después en el resto del mundo. Esto no quiere decir que porque un grupo de hombres popularizó esta doctrina sea antibíblica. Es por eso que debemos ver todo esto a la luz de las Escrituras. En Números, capítulo 10, versículos 1 al 10, escritura que te invito a que leas, si nos fijamos bien en estos textos, capítulo 10, versículos 3, 4 y 5, nos daremos cuenta de los tipos de trompetas que Pablo estaba hablando. Y la última trompeta era la preparación del campamento para dar comienzo a la retirada de ese lugar. Entonces, la trompeta que estamos esperando es la de la preparación del campamento para irnos y dejar este lugar. En otras palabras, dejar este mundo. Es por eso que el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15 versículos 52 al 53 empieza hablando de este tema y él dice que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Es por eso que no tenemos ninguna carta en respuesta a Pablo de parte de los corintios preguntando de qué trompeta estaba hablando, porque ellos ya conocían lo que el apóstol estaba diciendo, basado en la fiesta de las trompetas, ya que éstas se tocaban varios sonidos de shofar, cada uno de ellos con nombres hebreos, y al final se tocaba el tequiaquedolá, que se extendía lo más largo posible, iba aumentando de volumen hasta que el ministro no pudiera mantener más aire en sus pulmones. A ese toque de trompeta se le conocía en Israel como la última trompeta. Pero otro texto interesantísimo que podemos ver es que en este toque también tenemos una ascensión. En Éxodo capítulo 19 versículos 19 al 20 encontramos lo siguiente: el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Este pasaje muestra una excelente ilustración de lo que pasará en el rapto de la iglesia, ya que en la final trompeta nosotros ascenderemos al cielo. Pero quizás vos del otro lado estás diciendo, ¿qué tienen que ver las fiestas judías con los acontecimientos de la iglesia? Todo el tiempo en las fiestas, ofrendas y sacrificios del Antiguo Testamento encontramos sombras para la iglesia. Se sincronizan. En la fiesta de la Pascua fue cuando Cristo murió por nuestros pecados. Por el día de Pentecostés fue que nació la iglesia, ya que se recibió el Espíritu Santo. De hecho, la fiesta de los tabernáculos tiene relación con el reino milenial de Cristo aquí en la tierra. Y sorprendentemente, antes de la fiesta de los tabernáculos estaba la fiesta de las trompetas. Todo esto nos hace ver que antes del milenio seremos arrebatados por el Señor. Este tema tiene principios básicos que son importantes recordar. Aquellos que estén vivos hasta la venida del Señor no precederán a los que están muertos. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Esta resurrección es un tema que trataré con más detalle en otro video. Los vivos y los muertos resucitados serán llevados juntos en las nubes para encontrarse con el Señor en el aire. El arrebatamiento ocurrirá durante la parusia. Los que están vivos y permanecen hasta la venida del Señor serán arrebatados juntamente con ellos, con los muertos resucitados, en las nubes para recibir al Señor en el aire. La reunión con el Señor será permanente, así estaremos siempre con el Señor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Es de gran importancia remarcar que hay posturas divididas con este tema. Hay
hay tres posturas diferentes. Están los que dicen que será después de los 7 años de la gran tribulación. También los que piensan que seremos levantados en la mitad de la gran tribulación. Y luego estamos los que creemos que el rapto será antes de los 7 años de la gran tribulación. Si bien estas tres posturas son diferentes y en todas encontramos respaldo bíblico para apoyar su contenido, creemos firmemente que tenemos mucha más evidencia para creer que seremos arrebatados antes de la gran tribulación para celebrar las bodas del Cordero. Pero quiero aclarar algo antes de que nos adentremos en el tema tan profundamente. La palabra rapto no está en las Escrituras. De hecho, es el argumento que usan aquellos que no creen en el arrebatamiento de la iglesia. Pero debo decir que no es incorrecto usarla, ya que hay palabras que usamos en el ámbito cristiano que no están en la Biblia. Por ejemplo, reino milenial no está en la palabra de Dios, pero sí está el concepto, la idea de esta doctrina. La palabra que se usa en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 17, es un término griego, específicamente es la palabra harpazo, que quiere decir ser arrebatado o raptado. Un experto en griego explicó esto con un argumento bastante ilustrativo y cito. Él dijo que es la idea de un niño que está a punto de ser atropellado por un auto y una persona reacciona violentamente para agarrarlo con vehemencia y así librarlo del impacto. Es por eso que el concepto del arrebatamiento tiene que ver con esto: sacar con violencia, con sentido de urgencia a alguien, en este caso a la iglesia, para ser librada de la ira de Dios. Y es aquí donde quiero usar historias bíblicas, afirmaciones y analogías para explicar que la iglesia no pasará la gran tribulación. Apocalipsis nos muestra de una manera abierta esto. Los primeros 3 capítulos nos hablan de los periodos históricos de la iglesia, pero en el capítulo 4, Juan es llevado al cielo con la frase "sube acá". Eso representa de manera simbólica que la iglesia ya no estará en la tierra. Apocalipsis capítulo 3 versículo 10 dice lo siguiente: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. La Biblia nos enseña que Juan era columna de la iglesia, Gálatas capítulo 2 verso 9 y Efesios 2:20. Y para más respaldo de esto, volvemos a encontrar a la iglesia en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Lo que intento decir con esto, que Juan, el representante de la iglesia, en esta simbología no está en la tierra en la hora del juicio de Dios, él ya está en el cielo, o sea, fue arrebatado. Existe una diferencia clara entre el carácter del arrebatamiento, porque no se menciona juicio alguno, mientras que el tema central de los demás textos del juicio divino. El periodo de la gran tribulación es llamado el día de la ira, según Sofonías 1:15. Pero la Biblia habla de que Dios no nos ha puesto para ira. Primera de Tesalonicenses 5:9 dice lo siguiente: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Otra de las ideas para argumentar que no estaremos en la gran tribulación es la afirmación que Pablo hace diciendo que somos el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Entonces, ¿será que Dios derramará su ira sobre su propio cuerpo? Romanos capítulo 5, versículo 9 dice lo siguiente, y cito: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Mateo capítulo 24 versículo 37 dice lo siguiente: como en los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre. Noé y su familia fueron removidos de la tierra, entraron en el arca antes del juicio de Dios. Esto significa que la iglesia será removida de la tierra antes del juicio de Dios. Lucas capítulo 17 versículo 28 dice lo siguiente: como en los días de Lot. Lot y su familia
fueron removidos de Sodoma antes del juicio de Dios, antes que el fuego y el granizo cayeran. Lucas 21:36 dice lo siguiente: velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Parece irrazonable que Jesús le diga que ore por algo, en este sentido escapar, que Él no está dispuesto a cumplir. En Isaías capítulo 26 versículos 19 al 21 dice lo siguiente: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío, el cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Anda, pueblo mío, entra a tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque he aquí que el Señor sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Observen que los muertos resucitarán primero, eso es en el rapto. Luego el pueblo de Dios es llamado a entrar en sus aposentos por un tiempo corto hasta que pase la indignación, un nombre del periodo de la gran tribulación, cuando haya pasado. Todos estos textos nos muestran la idea de que no estaremos en la gran tribulación. De igual manera, haré un video con 36 razones de por qué la iglesia no pasará la gran tribulación. Es por ese motivo específicamente que el anticristo no puede manifestarse en plenitud, ya que la iglesia tiene el Espíritu Santo. La Biblia lo cita de la siguiente manera: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 6 al 8. Esta escritura nos hace entender que cuando suceda el arrebatamiento, se dará comienzo a los 7 años de la gran tribulación, y esto puede ocurrir en cualquier momento, ya que Mateo lo puso de esta manera en Mateo capítulo 20, versos 40 al 42. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Amigos y hermanos, les invito a que si tienen dudas las puedan dejar en los comentarios, así como también las sugerencias y temas en los que están interesados que trate. Los estaré considerando a todos. Recordá compartir este video, suscribirte a mi canal si no lo estás y dejarme un fuerte like para seguir creciendo. Bendiciones.